Hola chicos, bueno, en esta guía vamos a trabajar acerca de la configuración electrónica, ¿ya? Entonces, recordando un poco lo anterior, nosotros, bueno, todo esto viene de la teoría anterior que habíamos trabajado con respecto al modelo mecano-cuántico de Schrödinger, ¿ya? Entonces, la mecánica cuántica permitió comprender la estructura interna del átomo con mucho mayor detalle, ¿ya? En este marco es donde surgen los números cuánticos, ¿ya? Que son los parámetros matemáticos utilizados para describir las propiedades y el estado de cada electrón dentro de un átomo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vemos un poco un resumen de lo que era. Por ejemplo, partimos en la clase anterior hablando de la teoría atómica de Dalton, la cual describía que había una partícula subatómica, una partícula que él denominó átomo, la cual no podía ser divisible, ¿ya? Luego llega Thomson, toma estos postulados y genera el primer modelo atómico en el cual él descubre el electrón. Entonces descubre la primera partícula subatómica, que sería el electrón, y, y con ello descubre entonces de que el átomo se compone de partículas con carga negativa y positiva. Ahora, Rutherford, quien era discípulo de Thomson, toma estos postulados y a través de un experimento descubre que en realidad el átomo se compone de una pequeña parte en su centro que se llama núcleo, en donde está concentrada la mayor parte de la materia, y los electrones se encontrarían como orbitando en torno a ella. Luego viene Niels Bohr y él toma los postulados de varios otros científicos, ¿ya? Dentro de eso mucho se le atribuye a Planck, las ideas de Planck, y él cuantiza orbitales de energía. Eso quiere decir que los electrones ahora no podían estar orbitando en cualquier lado, sino que habían como trayectorias específicas por las cuales el electrón debiese moverse, las cuales él denomina como niveles o orbitales atómicos, ¿ya? Y finalmente, bueno, junto con los aportes de científicos como de Broglie o de Heisenberg, Erwin Schrödinger formula el último modelo, el cual es el modelo mecano cuántico. Ahora, ese modelo es con el cual nosotros vamos a basarnos para hacer el estudio de esto que son los números cuánticos, ¿ya? Entonces aquí nos dice que los números cuánticos son valores numéricos que describen e indican las características de los electrones en los átomos. Entonces, aquí como modo de resumen un poco, hay que nosotros vamos a tener que aprender estos cuatro numeritos. Vamos a tener que aprender qué habla cada uno. El primero es el principal, ya que de alguna forma nos va a hablar un poco del tamaño o de la energía que tiene el nivel. El segundo número cuántico, que es la azimutal, de alguna forma nos habla acerca de la forma que va a tener ese orbital. El tercer número cuántico, que es el magnético, nos va a hablar de la orientación que tenga el orbital dentro del átomo. Y el último número es el número del spin, que el spin tiene relación con la orientación en el giro, el sentido del giro que tiene el electrón dentro de su propio eje, ¿ya? Entonces, bueno, aquí los vemos un poquito más en detalle. El primero es el número cuántico principal, se abrevia con la letra n, ¿ya? Y está asociado a lo que es el nivel de energía que va a tener el átomo, pero también, junto con el nivel de energía, quiero que lo asociemos también al tamaño, qué tan lejos se va a encontrar el electrón con respecto al núcleo. Entonces, fíjense que una idea básica, un poco para entenderlo, sería como que los niveles van creciendo a medida que nos vamos alejando del núcleo. Entonces, a medida que nos vamos alejando, el nivel va aumentando. Eso quiere decir que el tamaño del orbital es más grande y también aumenta su energía. Eso es lo primero que tenemos que entender con el número cuántico principal, ¿ya? Ahora, siempre nosotros vamos a partir desde el uno y vamos, no sé, pues, del uno al nivel 2, nivel 3, etcétera. A mayor n, entonces, mayor la probabilidad de encontrar el electrón más lejos del núcleo. Luego vendría ya el número cuántico secundario, el azimutal, ¿ya? Y este nos indica la forma que va a tener el orbital. La forma, recordar eso. Vamos a estar hablando de la forma del orbital, ¿ya? Y en este es el que define los subniveles de energía dentro de cada nivel. Ya, ahora, vamos por partes. Primero, L, que es la letra que abrevia aquí como al número cuántico secundario, la azimutal, va a tomar valores que van desde el 0 hasta el n-1. ¿Qué quiere decir esto del n-1? Que dependiendo del n, el n que era, el n era el número cuántico principal, dependiendo del n en el cual estemos, el L va a poder tomar distintos valores. Por ejemplo, si estamos en el nivel 1, como mencionamos anteriormente, va desde 0 hasta n-1. Si estamos en el n igual a 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto el L solamente puede tomar valor 0 en el nivel 1. Ahora, si estamos en el nivel 2, ahora sí vamos a poder tomar el valor 0, pero también el valor 1, porque n menos 1, en este caso como el n vale 2, 2 menos 1, recordemos, n menos 1, como el n
vale 2. En el nivel 2 esto nos da 1, va desde el 0 hasta el 1. El N3 en tanto ya puede tomar valor 0, 1, 2. Si tuviésemos N4 podría tomar los valores de L0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿ya? Lo que quiero que se entienda es que dependiendo del valor de L, esto va a estar asociado a un determinado orbital. Por ejemplo, el L0 es como el orbital S. Cuando el L vale 1 estamos hablando como lo del orbital P. Cuando el L vale 2 es como el orbital D. El L3 debe ser como el F, ¿ya? Y bueno, estos de acá, no, en realidad no sé si existen, ¿ya? Entonces, lo primero que asociamos a estas ideas del L igual a 0, 1, 2, 3, como a los orbitales S, P, D o F, ¿ya? Aquí hay un poquito un recuadro que trata de mostrar un poco la forma. El orbital S, el L igual a 0, debe ser como una pelota, como una esfera. El L debe ser como dos óvalos, ¿ya? Y ya los orbitales D y F en realidad ya tienen como forma un poco más compleja, ¿ya? Ahora, eh, dentro del número cuántico secundario, la azimutal, el conjunto de orbitales que tiene el mismo valor de n se conoce como el nivel o capa, ¿ya? O sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, ¿ya? Ahora, los orbitales que tienen los mismos niveles de n y l se conocen como subnivel o subcapa. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que si estamos en el nivel 2, entonces ese sería nivel 2, pero este a su vez está formado por dos subniveles. El subnivel podría ser el 0, L igual a 0, o el subnivel con L igual a 1, ¿ya? Como que se entiende un poco la diferencia entre nivel y subnivel. Sí, para el L igual a 0, fíjense que es como una esfera, lo que nosotros estamos viendo, eso sería como el L0, que es como para los S. Para el L igual a 1, vemos que tiene como esta forma, que podríamos asemejarlo como a estos dos óvalos, ¿ya? En cambio ya para el L igual a 2, que serían los orbitales D, estos ya tienen formas como mucho más complejas. Lo mismo para el L igual a 3, que son como los orbitales F, ya formas como un poco más complejas. Y lo último que hay que estudiar sería como el número cuántico magnético, y ojo, el magnético, que es como el tercer número cuántico, nos indica la orientación del orbital. Acá se puede ver claramente como la orientación. Fíjense que tenemos orientación a través del eje X, a través del eje Y y también a través del eje Z. Estos serían los distintos ML que puede adoptar el número cuántico magnético, ¿ya? Ahora, ojo con esto, no me lo salté un poquito, pero es importante entender que los valores del M o ML posee valores que van, bueno, aquí me equivoqué un poquito porque van desde el menos L hasta el más L, ¿ya? Desde el menos L hasta el más L. Por ejemplo, aquí, cuando estábamos hablando del L igual a 1, que era como el orbital P, iríamos desde el menos L hasta el más L. O sea, fíjense, iríamos desde el menos 1, pasando por el 0, hasta el más 1. Esto sería para el L igual a 1. ¿Qué pasaría si estuviésemos ahora en el orbital D? El orbital D, recuerden que es L igual a 2. Iría desde el menos L, o sea, desde el menos 2, menos 1, pasando por el 0, hasta el más 2. Fíjense, aquí estarían las 5 otras posibles combinaciones para el ML. Esto en el caso de que estemos hablando del orbital D, ¿sí? Entonces, recordar que el número cuántico magnético ML va desde el menos L hasta el más L. Y por último, el número cuántico del spin, que define el giro del electrón en su propio eje, y nosotros tendríamos como dos posibles valores, el más un medio y el menos un medio, ¿ya? Que ahí estarían como las dos posibles rotaciones del spin en torno a su propio eje, ¿sí? Ahora, ¿qué información nos pueden entregar estos números cuánticos? No sé, pues vamos viendo paso a paso. Por ejemplo, en el nivel 1 solamente podemos tener el valor de el L igual a 0 y el M también puede ser 0, ¿ya? Esto quiere decir que en el primer nivel solamente podríamos encontrar al orbital S, ¿ya? Eso sería en el nivel 1. Pero ¿qué pasa ahora si nos vamos al nivel 2? En el nivel 2 ya ahora tenemos dos opciones de L. El L podría tomar el valor 0 o podría tomar el valor 1. O sea, podríamos tener tanto un orbital 2s como también a los orbitales 2p. Pero ojo con los orbitales 2p, porque recién mencionamos el tema de que los orbitales p también están asociados a la orientación. Entonces, si ahora analizamos el número cuántico magnético, el magnético tomaría valores de menos 1, 0 y más 1, que vendrían siendo las distintas orientaciones que puede tomar el orbital, ¿ya? Esto sería, por ejemplo, en el nivel 2.
Ahora, si nos vamos al nivel 3, en el nivel 3 el L ya puede tomar tres valores. El 0, que es el orbital S. El 1, que es el P, pero ahora también puede tomar el valor 2, que sería orbitales D. ¿Ya? Y el orbital D, como mencionamos anteriormente, tiene valores, orientaciones que van desde el menos L hasta el más L. Como el D es el L igual a 2, del menos L al más L tendríamos el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ahí tendríamos entonces 5 orientaciones para este orbital. Ahora es raro porque sí, aquí nosotros podemos ver que están estas orientaciones y esto como que ya parece que casi que cambia la forma, ¿ya? Pero entendamos que ese cambio de forma en realidad solamente es un cambio de orientación. Y ya lo mismo podríamos ver ya para los orbitales F, pero esto ya es como mucho más complejo, lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿ya? Aquí se proponen algunos ejercicios, en otro videito los vamos a intentar resolver, ¿ya? Ahora nos vamos con algunas reglas de configuración electrónica. La primera que vemos es el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Y esto nos dice que un orbital puede tener un máximo de 2 electrones y deben tener espines opuestos, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tenemos el orbital S. Fíjense, es imposible de que el orbital S tenga 2 electrones y que ambos espines estén hacia el mismo lado. Sí o sí, los espines tienen que ser antiparalelos, uno hacia arriba y uno hacia abajo dentro de un mismo orbital. Esto es el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Ahora, si no existiera el principio de exclusión de Pauli, los electrones se aglomerarían en el orbital 1s, que es el de más baja energía, y vemos que eso no ocurre, así que importante considerar este principio, ¿ya? Bueno, aquí se menciona un poquito la tabla periódica, ¿ya? Recordar un poco que lo que nosotros conocemos como grupos son todo lo que son las columnas, grupos, y todo lo que son las filas, que son las horizontales, son los periodos, ¿ya? Aquí tenemos un poco la tablita periódica. Entonces fíjense que nosotros a través de la tabla periódica también podemos hacer como una esquematización de dónde están los últimos electrones de cada nivel. Fíjense que cuando nos movemos a través de cada periodo, estamos dentro de un mismo nivel, n, que era el número cuántico principal. Fíjense, nivel 2 acá, y si seguimos aquí, nivel 2, vamos aquí, nivel 3, ¿ya? Lo único que ocurre, si ocurre algo raro, es cuando entramos a los metales de transición, que son estos, que si bien estábamos aquí en el nivel 4, fíjense que dentro del metal de transición, en esa zona, como que retrocedemos un nivel. O sea, estamos en el 4S, pero en vez de seguir con 4D, seguimos con 3D. O sea, como que nos atrasamos un nivel cuando entramos a la parte de los D, ¿ya? Considera eso es un poco importante. Ahora, los orbitales dice que se llenan en forma creciente de energía, con no más de 2 electrones por orbital. Eso ya tiene que estar un poquito claro, ¿ya? Y siempre tienen que ser con spines antiparalelos. Entonces ahora lo que se va a ver es la regla de Hunt, ¿ya? Y en este caso dice que los orbitales degenerados P, D o F se alcanza la menor energía cuando el número de electrones tienen el mismo spin, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, fíjense acá, en vez de que dentro del orbital P los spines, cuando entren, vayan haciéndolo como llenando cada uno de estos orbitales, siempre lo van a ir haciendo de manera de que vayan haciéndolo con sus spines paralelos y como ocupando un orbital, de un orbital en un orbital. Fíjense, entra uno acá, después el segundo entra en el otro orbital, el tercero debería entrar acá. Y una vez que están todos ocupados, ahí se van llenando los demás con el spin antiparalelo. Debiese ser un poco como de esa forma, ¿ya? Fíjense que esto, por ejemplo, no podría ocurrir porque siempre tienen que apuntar como en la misma dirección, ¿ya? Y por otro lado, tampoco podría ocurrir de que entren al mismo orbital inmediatamente, ¿ya? Siempre van entrando de uno en uno en cada orbital, siempre con spines paralelos. Y una vez que se llenan todos los orbitales, por ejemplo aquí, se llegase a estar estos tres listos, ahora recién empiezan a entrar con spin antiparalelo para llenar los demás espacios. Eso es la regla de Hunt, ¿ya? Fíjense, aquí se esquematiza un poquito lo que recién comentamos, ¿ya?
Ahora, esto es importante, las energías de los orbitales. Supuestamente, cuando estamos dentro de un mismo nivel, la energía debe ser la misma para cada orbital. Esto, por ejemplo, debiese ser como válido para el átomo de hidrógeno. Esto debiese ser en teoría, ¿ya? Para el átomo de hidrógeno. Pero esto no ocurre en la realidad para todos los átomos, ¿ya? En realidad, para todos los átomos, fíjense que la variación de energía con el nivel no es la misma exactamente. Fíjense que aquí hay una leve diferencia entre el 2s y el 2p. Fíjense que primero el 2s es el que tiene menos energía y luego vendría el 2p con un poquito más de energía. Eso hace que a medida que se vayan llenando los orbitales, lo van haciendo conforme se van completando los orbitales de menor energía. En este caso debería ser primero el 1s, después vendría el 2s, después vendría el 2p, 3s, 3p, 4s, y fíjense que aquí en vez de saltar al 4p, antes de ese, ¿cuál está? El 3d. Por eso un poco lo que explicamos delante que ocurría con los metales de transición. Como que en vez de seguir con el nivel 4D, en este caso deberíamos seguir con los orbitales 3D, ¿ya? Y eso se debe a la variación de energía, que este orbital 3D tiene una energía un poquito mayor que el 4S. Entonces primero se llena el 4S y después se completaría el 3D, ¿ya? Este es un diagrama también que nos ayuda como a completar, o sea, a seguir el orden de energía que debiesen ir completando los orbitales, ¿ya? Ahora, las configuraciones abreviadas, lo único que dice es que para evitar andar como toda la configuración electrónica, muchas veces uno usa una abreviación que la simboliza a través de esto. Un corchete con el gas noble que nosotros sobrepasamos. O sea, la configuración de un gas noble, por ejemplo acá, todo esto, que ya estaría completo, la podemos abreviar simplemente poniendo en corchetes el gas noble que tiene esa configuración electrónica completa. Recordemos que los gases nobles se les dice así porque no reaccionan. Y ¿cómo podríamos decirlo? Como que no, el hecho de que no reaccionen con nada quiere decir que tienen su configuración electrónica completa. Ya no quieren reaccionar con nada y por lo tanto, al estar completa, nosotros también tenemos la posibilidad de usarlo como con un corchete para decir que hasta ese nivel ya estamos completos. ¿Ya? En cambio aquí, esto que vamos a poner aquí como en naranjito, sería como la capa de valencia. El último nivel con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Eh, 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 Bueno, aquí se habla un poquito de algunos elementos, ¿ya? Acá lo mismo, se muestra entonces un poquito un resumen de lo que comentamos anteriormente, de que podemos aquí ir verificando de que el electrón de valencia, el último electrón de valencia de cada uno de estos elementos va teniendo esta configuración electrónica dependiendo de la posición en la tabla periódica en donde se encuentre, ¿ya? Recordar un poco, entonces, el número n se asocia al nivel energético. El L, que es el número cuántico, el azimutal o el secundario, se asocia a la forma del orbital. El ML, que es el magnético, a la orientación. Y el MS, o S, simplemente el número del spin, se asocia como al giro que tiene el electrón sobre su propio eje. ¿Ya? Bueno, aquí hay un poquito más de ejercicios. ¿Sí? Bueno, y recordar un poco, la tabla periódica, cuando nosotros ordenamos la tabla periódica, nosotros lo hacemos en orden creciente a su número atómico, el Z. Y recordar un poquito que el número atómico representa el número de protones que tiene cada elemento, ¿ya? Entonces, la tabla periódica siempre está ordenado en orden creciente a su número atómico, ¿ya? Ahora, esto que aparece aquí es una representación de lo que nosotros podemos decir como los electrones de valencia. Los electrones de valencia son como los electrones del último nivel. Entonces, el litio, en este caso nosotros le colocamos un solo puntito acá y ese puntito va a representar como el electrón del último nivel. Recordemos que el litio tiene 3 electrones. Entonces, si nosotros hacemos la representación de la configuración electrónica del litio sería 1s2. Hasta acá está listo el primer nivel. Y luego vendría 2s1, porque solamente tiene un electrón en el nivel 2. ¿Ya? Fíjense, 2 y 1 suma 3, que es el número atómico del litio. Tiene 3 protones y 3 electrones. Entonces, este electrón que está acá es el que uno representa aquí como el electrón de valencia del último nivel.
Lo mismo se puede hacer como para todos los demás em, elementos. Fíjense, ahí está como una representación. No sé, pues si nosotros tomamos el oxígeno tiene 8 electrones, 8 protones y 8 electrones. Entonces su configuración sería 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense, hasta acá tenemos listo, bueno, esto lo voy a poner con otro color. Hasta acá tenemos eh, el nivel 1 completo. Y si ahora analizamos su nivel de valencia, como el último nivel, sería 2 y 4 los que están en el nivel 2. Son 6 electrones de valencia. Y esos 6 electrones son los que tiene acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones de valencia. El mismo análisis podemos hacer con cada uno de los demás elementos. ¿Ya? Entonces lo hice aquí. La tabla periódica está estructurada de modo que los elementos están relacionados por un mismo tipo de configuración de los electrones de valencia o en la capa más externa cuando están dentro del mismo grupo. ¿Ya? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio debiesen tener la misma configuración electrónica externa. ¿Ya? Lo mismo aquí en cada uno de los demás grupos. Y lo último que se menciona acá tiene que ver con el diamagnetismo o el paramagnetismo. Fíjense, el paramagnetismo, dice que las sustancias paramagnéticas son aquellas que contienen espines no apareados y que sí son atraídas por un imán. En cambio, las diamagnéticas no contienen espines no apareados y son repelidos ligeramente por un imán. ¿Cómo podríamos entender esto? El litio, por ejemplo. Fíjense, basta que el litio tenga un electrón que esté desapareado para decir que esta sustancia es paramagnética. ¿Ya? Paramagnético, en definitiva, tiene que ver con que una sustancia tenga espines desapareados, como apuntando en una única dirección. Se dice que el átomo es diamagnético cuando todos sus espines están apareados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás, analizamos, por ejemplo, estas sustancias que tenemos aquí, esto que vemos acá, fíjense, esta sería una configuración de un átomo diamagnético. Fíjense, todos sus espines están apareados, ¿ya? Pero esto que tenemos aquí, el hecho de que tenga estos dos que estén desapareados, ya nos habla de una configuración de un átomo paramagnético, ¿ya? Sería un poquito eso, del diamagnetismo y el paramagnetismo. Acá nos hablan un poco de la configuración electrónica de los metales de transición. Los metales de transición están asociados a los orbitales d, ¿ya? Recordar un poquito eso. Entonces nos dan algunas como, fíjense, algunas como las configuraciones electrónicas importantes. Por ejemplo, acá el cromo. El cromo tiene 24 protones, por lo tanto 24 electrones, ¿ya? De estos, dice que 6 electrones no están apareados, ¿ya? Pero ¿por qué ocurre eso? O sea, esto igual es extraño. Miren, si nosotros dibujásemos la configuración acá del cromo, fíjense, vamos a la tabla periódica, entonces, aquí está, acá, el cromo, fíjense, elemento número 24. De alguna forma, podríamos dibujar su configuración electrónica y si describimos su configuración electrónica, lo que tendríamos acá debiese ser algo de este estilo. Bueno, ahí está como representado como es, pero fíjense, partamos desde cero. Debiese ser 1s2, 2s2, 2p6, hasta acá tenemos 10 electrones. Después vendría 3s2, 3p6, acá tenemos 8. Después vendría 4s2, acá tenemos 2. Acá ya tenemos 20. Lo que vendría después sería como decir, sería 3. Recordemos que cuando entramos al orbital D tenemos que hacerlo con un nivel menos que el correspondiente, que sería el 4. O sea, estaríamos en el nivel 3. 3D4 para completar los 4 electrones que nos faltan. Podríamos vernos tentados a decir que es así, pero el cromo presenta una configuración extraña, en el cual uno de estos electrones del orbital S se promueve al orbital D. Y de esta forma, fíjense que su estructura ahora queda así. 4S1, 3D5. ¿Ya? Fíjense como que
no se completó el orbital S y aún así siguió con los orbitales D. ¿Y esto por qué ocurre? Porque de esa forma adquiere como una mayor estabilidad el átomo, ¿ya? Esta distribución se le atribuye porque cuando hay spines como paralelos, en este caso, en el orbital D, como que al estar todos apuntando en la misma dirección, va a tener como una mayor estabilidad que si fuese como de la otra forma. Entonces, entender un poquito esto como en el átomo al menos de cromo, y lo mismo ocurre aquí en el átomo de cobre. Fíjense, ocurre algo similar. En vez de decir 4s2, 3d9, nosotros podríamos decir que esto queda como 4s1, 3d10. O sea, como que el hecho de que el orbital D se complete le da mucha mayor estabilidad que si el S estuviese completo. ¿Ya? Esto hay que entenderlo para elementos como el cromo y como el cobre también. Para cuando se haga el análisis, entender que ocurren como estas cositas. ¿Ya? Y algunos cationes también derivados, que ocurre cuando dentro de los metales de transición también tenemos cationes. Acá, por ejemplo, en el manganeso. El manganeso más 2. Fíjense que nosotros podríamos esperar que la configuración electrónica fuese algo así. 4s2, 3, d3. Pero lo que ocurre es que en el manganeso, en vez de que los electrones se vayan del orbital D, se van del orbital S. Y el orbital D queda ahí con 5 electrones. Y esto es por lo mismo, porque el átomo adquiere una mayor estabilidad cuando los electrones del orbital D están completos. O sea, no completos, sino como con spines paralelos. ¿Ya? Dice aquí, en general, se pierde primero los electrones del nivel ns y luego los del D. Y esto debido a que los del 3D son más estables que los del 4s en los iones de metales de transición. ¿Ya? Entonces aquí nos ponen otros ejercicios de lo mismo. Y aquí una tablita resumen con lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué podríamos ver? Por ejemplo, en el nivel 1, nosotros tenemos solamente el L0, por lo tanto el M también vale 0, y bueno, ahí los spines que corresponden, ¿ya? Entonces, solamente podríamos encontrar en el nivel 1 átomos de la forma con configuración electrónica 1s. En cambio, en el nivel 2, nosotros ¿qué podemos encontrar? Con el L 0, pero también podemos encontrar al L igual a 1. Recordar, el L0 es el orbital S y el L1 es el orbital P. Dentro del S solamente podemos encontrar una orientación, que sería como el M igual a 0. Pero dentro del orbital P, nosotros acá podemos encontrar tres orientaciones distintas. Recuerden, las orientaciones a través del PX, PY y PZ, que son el -1, 0 y +1. ¿Ya? Y lo mismo va ocurriendo acá en el nivel 3, ya que podemos encontrar L0, 1, 2, y cada una de estas con sus diversos M. Aquí nos ponen otra tablita que podemos ir rellenando con ejercicios. ¿Ya? Aquí se proponen varios ejercicios para que puedan irlos revisando. ¿Ya? Y eso sería todo lo referente como a configuración electrónica.